Ya es oficial, Fernando Alonso ha renovado con el equipo Aston Martin. Y sí, después del día que hemos tenido hoy con todos los rumores, que sobre eso vamos a hablar en este vídeo, justamente en el mismo momento en el que además hemos publicado el vídeo hablando sobre esos rumores, Aston Martin ha emitido el comunicado oficial de que Fernando Alonso se queda. Vamos a hablar acerca de todo esto, va a haber ciertas pautas que os tenemos que comentar y todo como siempre estará detallado en la descripción de este corto vídeo que vamos a realizar rápidamente. Como os decimos, Fernando Alonso renueva por el equipo Aston Martin. ¿Cuáles son los detalles de su contrato? Más allá del salario, que eso no se ha sabido, aunque ya os adelanto que es mayor a lo que tenía anteriormente, porque anteriormente llegó a Aston Martin con un salario de los más bajos de la parrilla, le pusieron ese cheque en blanco que ya os hemos hablado de la oferta que le había presentado Lawrence Stroll al piloto asturiano en el canal y al final ha aceptado. No sabemos por cuánto es por cuánto es el salario que ha acabado por afectar, pero sí que sabemos la duración del contrato. Recordar que cuando Alonso fichó por Aston Martin, fichó 2023, 2024 asegurados con otro opcional. Ejerce esa opción de otro opcional. Ya os habíamos dicho que Alonso no se iba a retirar en 2025, la duda era 2026, sinceramente, yo ahí sí que tenía dudas. En el 2025 he visto gente durante todos estos meses que tenía dudas, yo ahí desde luego que estaba convencidísimo que estaría, aunque fuera ejerciendo esa opción de Aston Martin. Ejerce esa opción y además la extienden, es decir, ¿a qué nos referimos con que la extienden? Mínimo estará hasta 2026. Se ha hecho oficial un contrato multianual, 25 y 26, con una opción ya se está hablando de 2027, pero eso queda muy remoto, no pensemos hasta entonces, es decir, que tiene ese contrato de 2025, 2026 y como más importante, va a probar esos motores Honda. Uno de los motivos por los que de verdad podía ser que Alonso se marchase es por Honda, porque sabemos cómo acabó la relación entre Alonso y Honda cuando estuvieron en McLaren. Ya no porque fuese mal aquel proyecto, ya no por mil y un motivos que se dieron, sino que es que realmente la relación entre ambos se destruyó en aquella ocasión, incluso con Honda vetando la participación de Alonso en alguna que otra ocasión en la Indy 500. Al final han llegado a este acuerdo, al final sí que va a probar esos motores Honda, muy interesante, y Alonso estará en la próxima reglamentación de motores. Ahora os hablamos acerca de si de verdad acaba o no siendo una buena opción, que hoy es complicado evaluarlo ahora mismo, pero lo primero que os quería enseñar también es que es el anuncio más a lo Michael Jordan, por lo menos a mí me ha recordado a eso que se podía haber realizado. Hoy, minutos antes de emitirse el comunicado, han publicado esta fotografía, aquí para quedarme, es lo que ponía el equipo Aston Martin, y es que luego el comunicado que pone, nada, pone estoy aquí para quedarme, por eso. Muy a lo Michael Jordan porque esto es más o menos lo que hizo de cuando anunció su regreso a la NBA, así que interesante también ese paralelismo que han querido encontrar. Ahora con él estoy aquí para quedarme, en aquella ocasión Michael Jordan he vuelto, con simplemente ponía I'm back. También en el día de hoy, con todos esos rumores, que es justo lo que vamos a hablar ahora mismo, ahora después lo hablamos sobre esto, pero en el día de hoy lo primero que han hecho es publicar el propio Fernando Alonso en su cuenta de TikTok, un TikTok en el que ahora os vamos a poner qué es lo que ha dicho de verdad en ese TikTok, pero esto era lo que salía primero, quitando el audio donde habla de su renovación. Hello. Y como os decía, ya este es el vídeo de verdad, hablando acerca de esa renovación, donde dice que soy Fernando Alonso y estoy aquí para quedarme. I'm Fernando Alonso, and I'm here to stay. Ni 12 horas han durado las informaciones que os hemos contado en el anterior vídeo de Automotor Sport y ya luego las informaciones que ha estado habiendo durante estos meses. ¿Es una buena o mala decisión la que ha tomado Fernando Alonso? Porque ya hay gente preguntándosela, hay gente preguntándomela a mí en este mismo momento, que es que se acaba de hacer el anuncio oficial. ¿Es una buena o mala decisión? Muy rápido, muy sencillo, no lo sabemos. Para 2025 ya os lo digo, y por supuesto es lo que es. Es una mala decisión para 2025. No es una buena decisión para este 2025 que se quede en Aston Martin, porque la única opción para pelear en 2025 de verdad es Red Bull, ya todos lo sabemos, salvo que es que no se ha anunciado por lo menos que vaya a pasar, salvo que hagan un casi balance of performance, un BOP y igualen a todos los equipos en 2025,
va a ser Red Bull el equipo dominador. Si de verdad tuvo esa oferta de irse a Red Bull, es una mala decisión. ¿Ha rechazado de verdad a Red Bull? Pues por lo menos es lo que se ha estado comentando en sí. Se ha estado comentando de que de verdad ha tenido esa opción sobre la mesa. Ya hace bastante tiempo en el canal os dijimos que Mercedes no era una posibilidad. Era o de verdad conseguía el fichaje por Red Bull o se iba a quedar en Aston Martin. Pero efectivamente sí ha habido negociaciones con Red Bull y sí ha tenido esa posibilidad, ya no digamos oferta, esa posibilidad de recalar en el equipo de Milton Keynes. Pero al final no ha acabado recalando. ¿Es una mala opción? Quiero decir, para 2025 era mejor Red Bull. Quizás es la única opción realista que tenía para 2025, eso también puede llegar a ser, entonces desde luego que es la mejor opción. Ahora bien, al igual que os hemos dicho esto, siempre también os hemos contado, en el caso de Alonso siempre pensamos en el corto plazo, porque Alonso tiene ya 43 años, entonces por ese motivo es por el que hemos incidido tanto en el que había que por lo menos intentar ese fichaje de Aston Martin. A largo plazo, ni Red Bull te asegura un futuro. ¿Qué te asegura el futuro? Te asegura estar bien situado, tener una buena fábrica, que Aston Martin va a tener la mejor fábrica que hay en la parrilla al concluir esta temporada, y esas son las cosas que te lo acaban asegurando. Aston Martin va a estar a ese nivel, está al mismo nivel que está Red Bull, que está Mercedes y que está Ferrari y que está McLaren. Estos 5 equipos te aseguran estar en una zona alta seguramente en el 2026. ¿Será un acierto? ¿Será un error? Solo el tiempo lo dirá. Puede que en 2026 seas el 5.º equipo, puede que seas el 7.º porque la hayas cagado, o puede que seas el primero. Entonces, eso no lo podemos asegurar si ha sido una buena opción, porque, como siempre os hemos dicho, si se quedaba en Aston Martin era mirando a largo plazo. Es decir, la gente que se quiera bajar del barco, la gente que no quiera estar en 2025 aquí viendo la Fórmula 1, que no la vea. Habrá opciones, se podrá pelear por el podio, lo más posible es que no se pelee por el título. Así que quien no quiera estar en el barco, que no esté por lo menos en 2025, ya nos volvemos a reencontrar en 2026 y veremos qué es lo que ocurre allí, pero en 2025 despediros, si es lo que de verdad queríais y solo queríais ver. En 2026 veremos qué es lo que acaba surgiendo, no se puede asegurar ni que vaya a ser bueno ni que vaya a ser malo. Se está trabajando mucho con esos motores Honda también, que es lo más importante porque es un reglamento de motores. Aston deja de ser un equipo cliente. Veremos, saldremos de dudas, es que de verdad no se puede decir más. Se juzgó mucho a Alonso en 2022 cuando hizo este fichaje, acertó, ha vuelto a confiar en esta gente, ha vuelto a confiar en este proyecto que siempre os hemos dicho que acabará ganando. Antes o después parece que este equipo, que bueno, luego una cosa es que acaben ganando de verdad, porque en la historia de Fórmula 1 ya hemos visto 1001 proyectos que pintaban muy bien y luego no ganaron, pero por la gente que hay, por la fábrica, por el personal, acabarán ganando. Seguramente Alonso lo dijo en el primer año que estaba allí, que este equipo ganaría, lo que no sabía si él seguiría. Él está intentando seguir para cuando este equipo acabe ganando. Igualmente os dijimos también durante la pretemporada, las informaciones que había es que Alonso parecía enamorado del proyecto, es como se llegaba a decir desde la prensa británica. El propio Alonso llegó a decir que la prioridad, la primera negociación si decidía continuar en Fórmula 1 la haría con Aston Martin. Ha cumplido su palabra, sigue con ellos, veremos finalmente si ha sido una buena decisión o no, solo el tiempo lo dirá. Lo último a deciros en este vídeo, y ya finalizamos, Aston Martin fichada a Adrian Newey. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre esta renovación, qué es lo que opináis, qué es lo que os parece, os despedís de 2025 y 2024, no queréis ni ver esto, ni siquiera hemos visto las mejoras que se hablan de Imola, veremos qué tal funcionan. Os despedís de Alonso de 2025, 2024 y ya veréis en 2026, vais a confiar en este proyecto, qué es lo que opináis sobre esta decisión, dejádmelo en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente.